cómo poder abrir nuestro corazón, salir de estas estructuras y mentales, intelectuales, cerebrales en las que nos han metido desde hace unos 200 o 300 años y que pues tiene un alcance muy, muy, muy limitado, ¿no? Y en realidad, pues, ¿qué pasa cuando podemos escuchar desde una manera, desde una perspectiva más amplia, desde nuestro corazón, percibiendo esas cosas que todos los seres vivos, los seres humanos, pues sabemos cuando vivimos que la vida nos va mostrando eso, que existe esas otras formas de ver esa magia, esa percepción de una totalidad, lo que David Bohm llamaba pensar en totalidades, ¿no? Percibir totalidades. Entonces, bueno, un poquito el tema de esta noche, pues es esto, es reflexionar en torno a esto, a esta situación que hemos estado viviendo, pero en el sentido de qué significa históricamente en términos de la vida en el planeta, para ponernos en contexto. O sea, al referirme a eso, es que uno puede pensar, bueno, esto pasó hace 5 años, pasó esto, aquello, pero siempre solemos pensar en periodos a lo más de 30, de 40, de 50. Y sí hablamos de hace siglos, pero en realidad no lo involucramos en términos, por ejemplo, de darnos cuenta de que en el proceso de la humanidad, porque son 2 millones de años, o en el proceso de la existencia de los mamíferos, que son 60, 70 años, de la existencia de los vertebrados, que son 500, 600 millones de años, de la existencia de la vida, que son 2.000 millones de años, de la existencia del planeta Tierra, que son entre 10 y 15 mil millones de años, de la existencia del universo, 20 o 25 mil millones de años. Y eso es lo que dice el ser humano, pero a lo que voy, ¿cómo pensar, cómo poder darnos cuenta de que no somos todo, de que nuestro mundo, nuestro mundito humano se acaba bastante pronto ante la inmensidad del tiempo y del espacio, y que además existimos porque existe la energía, porque existe el equilibrio, porque existe, etcétera, y que por más que brinquemos y que inventemos series de Netflix y softwares y iPhone 25 y lo que sea, pues no nos podemos orinar afuera de la basílica, así de sencillo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos reflexionar y compartir, corazonear, dirían nuestros abuelitos mayas? ¿Cómo podemos corazonear este proceso eh, y, y, pues abrirnos, ¿no? Darnos cuenta y actuar de una manera más sabia ante lo que sucede, dándonos cuenta de esta conexión y de esta eh, trascendencia más allá. Entonces, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Pues había estado así como sintiendo y pensé en primero hablar de quizás muchas personas que no han estudiado en detalle la historia de la ciencia, o inclusive mismos científicos o académicos o estudiantes que han estudiado un poquito de ciencia, pero no saben muy, muy profundamente, digamos, lo que pasaba en el siglo XIX en los países que estaban bajo la esfera, pues, del capitalismo, de la modernidad, ¿no? O sea, en estos casos, pues, la parte de México y también México y tal, pero sobre todo, obviamente, en los países desarrollados, ¿no? Los países europeos, en Estados Unidos, en Japón, etcétera. Y es en este sentido, imaginémonos que cuando los más tremendos académicos y científicos hablaban acerca de cómo era el mundo, cómo era el universo, cómo eran los átomos, pues teníamos una idea de que los átomos eran esferitas, pues como una canica, ¿no? Sólidas, y que el mundo estaba construido pues, de estas esferitas y de estos procesos y entonces
que el mundo se correspondía y existía de acuerdo a eso, a que eran esferas este, eh, sólidas y que eso le confería las propiedades a la realidad. Y de pronto, entre finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, pues llega Einstein, que todo el mundo habla de él, Planck, que no muchos hablan, Heisenberg, Schrödinger, etcétera, Dirac, etcétera, muchos, Fermi, Enrico Fermi, etcétera, y de pronto empiezan a haber experimentos y empiezan a haber reflexiones y cosas que Einstein empieza también a explorar, y de pronto 30 años después, los átomos son espacio vacío, son probabilidad, de hecho no existen en términos de lo que nosotros concebimos como existir material, son probabilidades, son nubes, algo como una especie de nubes de probabilidad, o sea, nada que ver con decir este es este lápiz así. Y que todo ese otro mundo ya no tiene un sustento. Y ustedes dirán, bueno, ya, ¿qué me importa eso? Bueno, lo que les quiero decir es, imagínense que sin esos descubrimientos o las consecuencias de esos descubrimientos, no existirían los teléfonos celulares, no existiría el internet, no existirían los aviones, no existirían los satélites, no existiría, o sea, el mundo sería absolutamente diferente. Entonces, como para poder entender lo que significó que en ese periodo entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo cambió bajo la esfera de que antes pensábamos a los átomos, a la realidad y subatómica como esferitas, y que eso nos hacía pues vivir en un mundo en donde todo era físico, donde no habían celulares, donde no había manera de comunicarse más que hasta donde llegaba mi voz, en donde pues no habían cosas electrónicas, no había, etcétera, etcétera. O sea, entonces, y que de pronto ahora, no sepamos o no que los átomos son espacio vacío y probabilidades de existencia de energías, etcétera, pues que ahora vivimos con las consecuencias y disfrutando o padeciendo, como cada quien que lo quiera ver, como lo sienta, pero en este momento, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen que espero que esta vuelta que acabo de dar permita, digamos, sentirnos un poco en eso. Lo que quisiera decir es que en estos momentos, pues yo llevo 30 o 40 años en la biología, en la biomedicina, y entonces me doy cuenta que porque cuando yo empecé a estudiar ya estaba ahí hirviendo lo que es similar a lo que estaba pasando en la física a finales del siglo XIX, pues todos los elementos de que esta manera como hemos concebido la vida está completamente, o sea, lo que está en los libros de textos, y cuando decimos es una infección, es un virus, es una especie evolucionada, no evolucionada, las células funcionan así, todo lo que nos enseñan cuando nos enseñan los paquetitos de qué son las células y cómo se comportan esos seres, pues está basado en una biología tan lejana y radicalmente de la realidad como la física que se creía y que se enseñaba en los libros de textos de finales del siglo XIX. O sea, que 100 años después estamos ahorita viviendo y creyendo y concibiendo el mundo en términos de estas formas, y pues resulta que en realidad el mundo es el mundo de lo biológico, de la salud, de procesos de la medicina, pertenecen a algo completamente diferente, ¿no? Entonces, esto para decir que podemos, si nos damos un chance, percatarnos que quizás las categorías de cómo existen las células, de qué depende la vida, cómo funciona el sistema inmunológico, si es realmente un sistema inmunológico, de dónde vienen las enfermedades, qué significa que yo tenga tal o más cual gen de mi mamá o de mi papá,
porque un tejido sana o como un corazón infartado puede regenerarse o cómo de qué depende mi vida para que siga mañana. Quizás que esas formas como hemos construido el conocimiento puedan no corresponderse a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Porque así como hace 100 años realmente los átomos no eran, estaban mucho más cerca de ser esas nubes de probabilidades que unas canicas encerradas en un vaso, ¿no? Pues igual esté pasando ahora. Ahora, bueno, sí, eso que se llama epigenética, eso que se llama coevolución, eso que quiere decir la enfermedad como camino, eso que quiere decir que la salud, en qué está basada la salud realmente, etcétera. Bueno, quisiera también entrar en un asunto que es muy importante y que es la historia de la biomedicina. No lo sabemos, pero lo que sí hacemos es que si nos tomamos los beneficios y los perjuicios de la medicina, pero lo que no sabemos es de dónde viene ese aparato que usamos y que cada vez no hay más farmacias por aquí, por todos lados, y cada vez la usamos más y más y cada vez se vuelve más cara, más cara, más cara. Y es en el sentido de que, pues, de afortunada o desafortunadamente, pues la mayor parte de las cosas que ahorita disfrutamos como resultado de la modernidad, pues fueron generadas o impuestas o surgieron principalmente desde Estados Unidos o desde Inglaterra y Estados Unidos, o sea, del mundo que se llama anglosajón. Entonces, pues mucho de lo que ahí pasó fue lo que después, 50 o 100 años, pasó acá, porque pues todo el mundo fue en esa dirección y se impuso hasta China, ¿no? Que vivía en otro planeta, pues se volvió, si tú vas ahorita a una ciudad china, Shanghái, pues no distingues mucho de Nueva York. Entonces, a finales del siglo XIX, la medicina, cuando uno en una ciudad, no estoy hablando de una selva, estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de Boston, estoy hablando de Londres, de París, cuando tú estabas en una ciudad, en una facultad de medicina, en esas facultades de medicina los médicos se formaban con acuaterapia, naturoterapia, homeopatía, quiropraxis, sanación, etcétera, medicina moderna, o sea, de medicina molecular, ¿no? Pero había y si tú ibas a un médico, pues el médico te puede decir, bueno, pues se pone bajo de la luna, se puede tomar también esta pastilla y se puede hacer un ritual y también puede tomar una hierba y puede tomarse unos chochitos que no tiene nada más que agua 100 veces diluida y que ya no tiene nada, pero eso es lo que se enseñaba en las facultades de medicina. Pero a principios del siglo XX, John D. Rockefeller, que era el dueño, el hombre más rico del mundo, era el dueño de la Standard Oil, que era una mega corporación monopolio que tenía ExxonMobil y todas juntas, una corporación impresionante, producía y tenía el control del 80% del petróleo de todo el mundo, pues se dio cuenta de que el petróleo valía muy poquito y de que él quería, pues sus empresas necesitaban expandirse para poder a otras áreas no solamente expandirse y gobernar todo el mundo en el petróleo, sino a otras áreas para poder tener mucho más ganancias. Y entonces un primer informe que le dan a principios del siglo XX es que pues el petróleo se podían producir medicinas y que las medicinas, un gramo valía 100,000 veces más que un gramo de medicina que un gramo de petróleo. Y entonces, pero que eso solamente se correspondía con la medicina basada en la salud, la medicina basada en la farmacología, en el ataque a la enfermedad a través de fármacos, no importaba bajo qué consecuencias tuviera eso. Y cuando él se da cuenta de eso, pues paga el informe Flexner, que 20 años después desacredita y borra de la faz de las facultades de medicinas y de las farmacias y de todo, del sistema médico, a todas las otras medicinas, salvo la medicina basada en la química, ¿no? En las moléculas y en la visión de que el cuerpo es una máquina.
Y todo eso empezaron a surgir pues aseguradoras y etcétera, facultades de medicina privadas y todo ese modelo se exportó a todo el mundo, se apropió en Estados Unidos de la salud y pues con toda una lógica de mercado, ¿verdad? Y así como ahora en Ucrania y en Rusia y en Siria y en tal, y decimos, bueno, México, ¿no? Llegan miles y miles y miles de armas a México y dices, bueno, todas esas armas, ¿dónde se producen? Pues es que hay una industria militar en todo el mundo, en Israel, en Rusia, en China, en Estados Unidos, que necesita vender balas y para eso necesita que haya guerras. Y tú crees que le importa a la industria militar las consecuencias? Pues no, y no porque a lo mejor sean malditos, sino sencillamente porque su negocio es vender balas, vender tanques, vender bombas atómicas, ¿no? Entonces, pues una medicina que está basada en el desarrollo de fármacos y de atacar a la enfermedad y convertirla en algo pues, que hay que destruir y que basa sus ganancias en que cada vez más se venda, no que la persona esté sana. Si la persona está sana, la corporación no tiene ninguna ganancia. Si la persona está enferma, la corporación tiene ganancia porque vende. Entonces, digamos, es una medicina en la cual el centro del cuidado no está en la salud, sino en atacar y destruir la enfermedad a través de producir fármacos, ¿verdad? Y entonces, pues en la medicina es así. Y entonces eso marca, pero estamos hablando de empresas, no de empresas que tienen 100 empleados, estamos hablando de empresas que tienen 1 millón o medio millón de empleados y que tienen una economía que es más grande que países como México, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un poder que tiene la capacidad de tener presencia y pagar todo lo que uno se puede imaginar y obviamente, pues eso no tiene nada de malo dentro de esa lógica, pues de que, pues si haces esto, pues lo quieres vender. Y si tienes muchísimo poder, pues lo puedes vender. Entonces, el asunto es que además, el problema, porque no es, o sea, eso no quiere decir que ellos controlen todo. Eso lo que quiere decir es que ellos hacen sus intentos y ellos mueven las cosas y ellos promueven y ellos ponen todas las condiciones para que si puede suceder eso, pues que suceda. El asunto de fondo, y eso es a lo que quería llegar, es que como, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, estudié doctorado en la UNAM en biomedicina, en investigación biomédica, pues conozco, me formé en esa manera. Y entonces, lo que queríamos decir que es que eh, hay una lógica que se ha venido imponiendo desde hace décadas en términos de ver que fue resultado de que hace 100 años se quitaron todos los recursos para todo dinero y todo espacio como académicos en las facultades y en la investigación, en las publicaciones, de otra manera que no fuera esta manera de que somos pelotitas genes y que somos máquinas y que me pican aquí, me rasco allá, y que no existen todas otras dimensiones y que obviamente no hubo dinero, no hubo reconocimiento, inclusive que se expulsa a quien se atreva a decir que, por ejemplo, los pensamientos pueden influir en otra persona o cosas así, o que ahora ya no tanto porque ya surgió la psiconeuroinmunología, pero hace 30 años pues te tiraban de locos y decías que las emociones afectaban al sistema inmunológico. Entonces, ese sistema pues ha llevado a toda una dinámica que no se controla a sí misma porque lo que hizo fue únicamente favorecer una manera de vivir, de ver el proceso de la vida, de la salud, de la enfermedad, y obviamente, y además en manos de intereses que consciente o inconscientemente lo que buscan es maximizar la ganancia. Por ejemplo, un dato que se ha dado en México y en muchos lados del mundo, que la casi totalidad de la educación, de la extensión educativa, o sea, de la formación que tienen los profesionales de la salud después de que salieron de la facultad, el 99 o 95%, no recuerdo exactamente el dato, pero un dato altísimo, altísimo, está en manos de las corporaciones.
O sea, son los laboratorios los que dan los cursos, los que organizan y financian los congresos, los que se acercan a a los médicos día tras día en las consultas a través estos seres ahí medio raros que están con su maletincito, visitadores médicos, y que le están llevando folletos y que la información que están recibiendo proviene de folletos que diseñaron y pagaron las industrias farmacéuticas bajo este esquema de que solamente siguen una sola manera de ver el proceso de salud de enfermedad. Entonces ahí tenemos que imagínate un médico que ya tiene 10, 20, 30, 40 años y que ha recibido toda esa información y que la medicina además cambia rapidísimamente también, y su educación continua está siendo gobernada, decidida y guiada pues por los materiales que vamos a suponer, vamos a decir, no tiene nada de bueno ni de malo. No, no tiene nada de bueno ni malo el material o esa visión, lo que nos abre los ojos, es decir, es la única que están recibiendo los médicos, ¿sí? Y los financiamientos, porque pues yo soy científico y busco financiamientos, porque sin financiamientos no puedes hacer las investigaciones, pues solamente porque están, digamos, toda esa lógica fue la que está en el CONACYT, fue la que está en las corporaciones, con esa lógica, entonces si no investigas en términos de eso, pues no, con ese tipo de modelos, pues no vas a llegar a ningún lugar, porque no te van a dar dinero y tal, y entonces etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que este es el escenario que estamos viviendo y que permea esta forma de pensar. Por eso no es una conspiración de que sea alguien en algún lugar o una empresa en particular. Por eso, pues también todo eso es parte de la locura de los medios, de las redes sociales y etcétera, que es parte de la visión completamente torcida y equivocada que hemos construido sobre nuestros seres, entonces sobre cómo funciona la vida. En realidad es una lógica que por procesos políticos, sociales, científicos, económicos, hasta filosóficos, éticos, etcétera, pues se fue construyendo, se fue construyendo, se fue construyendo, se fue construyendo. Y en ese sentido, entonces, ¿en qué escenario nos deja? Nos deja en un escenario en el cual digamos, hemos llevado, porque ahora, un ejemplo, por ejemplo, de que ahora todo, quien tenga más de 30, 40, 50 años sabe pues que cómo se difundían las cosas hace 40 años. Pues para que hablaras por teléfono allá con tu primo que vive en China, pues eran meses o años, y ahora cada segundo la gente, todo el mundo está intercambiando y esta gente está creando memes y entonces, imaginémonos, y lo mismo las vacunas, y lo mismo los congresos, y los vuelos, y todo, y la información. Entonces, estamos en una situación de frontera, ¿verdad? Con todo ese escenario, y pues pasó lo que pasó. Ha pasado lo que ha pasado. Y ese escenario no es ni bueno ni malo, sino sencillamente lo que podemos preguntarnos es, ¿será que una empresa como la ciencia, que puede colocarse en callejones sin salida, tan sin salida como los que estaba la física en el siglo XIX, y que bueno, de 100 años o 50 años después dices, pues sí, jajaja, pues así veíamos, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así veíamos los átomos, no podíamos inventar radares porque no sabíamos que existía la radiación, y pues también Madame Curie, que fue de las primeras, y Pierre Curie, que investigaron las radiaciones, el radio, pues murieron de cáncer porque no sabían que existía, que la materia emitía radiaciones. Entonces, pues igual, ¿no? Cabría preguntarnos como humanidad, como personas, como familias, si realmente nada más podemos confiarnos de una visión que además está fuera de control y que excluyó todo lo demás y que se mezcló con intereses comerciales, etcétera, y etcétera, y etcétera, etcétera, si no valdría también como parte de nuestra inteligencia, porque como si somos humanos y no somos tan inteligentes, pues sabemos que no debes de poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Sino que debes de ir estableciendo estrategias inteligentes para ir creando otros mundos y para ir evolucionando y transformándonos a través del mundo.
Y que además esta forma racionalista de decir si A es igual a B y B es distinto de C, C no puede ser igual a, con todo este pensamiento que está muy bien, pero que no es la única manera de encontrar datos e información de la realidad. Hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde nos pone ese escenario? Finalmente, hola Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Y finalmente, antes de pasarle a Eric para que nos comente sus sentipensares, diría, em, ¿qué podemos sacar de conclusiones y generar eh, para tener mejores estrategias de vida ante lo que está pasando y lo que nos ha querido decir lo que está pasando? ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Parte de lo que ha ido, que se está surgiendo en la ciencia desde hace 20, 30, 40, 50 años, y pero que ahorita ya está explotando, pero que no lo vemos porque, por lo que expliqué hace rato, porque hay intereses y porque la ciencia, pues a veces tarda en dar esas explosiones y los procesos sociales, etcétera. Entonces, uno de los problemas es que, por ejemplo, no se le da demasiada voz a una parte de la narración, inclusive dentro de esa propia narración de la ciencia, a la parte que tiene que ver con, por ejemplo, con inmunizarse, con todas las medidas tal, pero se olvida, por ejemplo, y no de cosas así raras, ¿no? Sino de que la vacuna, para que funcione, requiere que el sistema inmunológico produzca anticuerpos, y para que se produzcan anticuerpos se requiere que los linfocitos T y los linfocitos T B y los macrófagos y los eosinófilos y todo el sistema del sistema inmunológico sea competente, ¿sí? Y porque no es mágico de que te pones la vacuna y la vacuna per se es la que hace que ya no pase X o Y, sino que la vacuna no es más que una señal para que un sistema complejísimo y súper delicado pueda responder. Si no, es como si le pusieras la vacuna a una piedra, como si agarraras una esponja y echaras la vacuna ahí, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces, ese aspecto tan importante, tan medular, que es que el sistema, que para que la vacuna ocurra necesita haber un sistema inmunológico sano y que no se da ninguna información de lo que significa construir un sistema inmunológico sano, que la gente pensemos que tomando un vaso de cola, ¿verdad? Que tiene 12 cucharadas de azúcar, que está refinada, ultra refinada, usando ácidos y sustancias químicas, y que, etcétera, y que tiene plaguicidas, herbicidas, pensar que no se está trabajando para esto, ¿sí? Para que ya no vamos a ir a lo que a lo que voy a hablar en la segunda parte del programa, sino para que el propio sistema de esa partecita de la medicina que se quedó ahí guardada y que es la que dice cómo hay que hacer las cosas, funcione adecuadamente dentro de su propia lógica de inmunizarse, ¿sí? Entonces, y eso no es más que un puntito de toda una serie de acciones y de formas de accionar y reaccionar y de cómo se toman las decisiones de si tu empresa va a cerrar o no, de si vas a ir a trabajar, si vas a tener empleo y de miles de otras cosas que como por ejemplo que el consumo de desechables y de plásticos en los últimos 2 años se ha incrementado más de 30% y muchos plantean que mucho más, etcétera, y que no hay manera de decir que eso no sucede o que no van a haber consecuencias de eso o que no tenemos así o sí a fuercitas que despertar y darnos cuenta que o cambiamos eso o estamos albergando una bomba atómica en el patio de mi casa, ¿no? Aunque no quiera verla, aunque digan lo que digan, si no despertamos para tomar en cuenta y darnos cuenta que el mundo es un sistema conectado, sutil y que depende de muchos aspectos, pues se nos va a ir el tren. Entonces, bueno, hasta ahí lo quisiera dejar de qué depende realmente la salud,
¿Qué es lo que hace que no nos muramos de una infección o de un cáncer? ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que diferencia a una persona que llega a los 80, 90 años sano a una persona que ya le tuvieron que hacer trasplante de corazón, trasplante de hígado, que toma 8 pastillas, que si no va, que si el médico, el sistema médico desaparece en menos de 3 días está muerto, etcétera, y que termina, y que cuesta millones y millones y millones de pesos al sistema o a la familia o lo que sea, y que eso no lo puede arreglar nada más esta visión tecnológica que tenemos. Creo que, y bueno, y todas las implicaciones de personas que han estado 2 años guardadas, de todos los efectos sobre los niños psicológicos, de toda la destrucción de puestos de trabajo, del turismo, de regiones enteras de países del mundo, etcétera, 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 que bueno, vamos a poner el primer año, los primeros meses, no podemos atender eso, porque pues lo más importante es, bueno, pero en algún momento tenemos que despertar y decir, sí, pero no podemos seguir 10 años o 20 años desoyendo todo eso otro que está detrás, y es lo que vamos a ver en la segunda parte, de que vuelva a suceder esto, o de que suceda mucho más grave, o de que suceda 10 cosas conectadas al mundo al mismo tiempo, etcétera. Pues, ¿cómo la ves desde ahí, Eric? Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches. Pues sí, mucho que comentar después de lo que nos compartiste. Pues quisiera hablar ahorita respecto al último que nos comentabas. Pues sí, o sea, partiendo también de estas preguntas que se me ocurren otras preguntas, ¿no? El qué en qué o el por qué influirá en que a lo mejor una persona campesina que le detectaron cáncer, pues siga trabajando a pesar de su enfermedad, y a que a una persona a lo mejor relativamente de su misma edad, hablando de una persona adulta, pues de ciudad, por así decir, con tratamientos, quimioterapias, radioterapias, sin a lo mejor ver un resultado favorable. Eh, Parto de esto y me imagino que depende mucho de su estilo de vida, de su crianza. Y retomando puntos de lo anterior comentado, pues esta parte de la educación también me parece muy importante. ¿Cómo es que a partir de que descartan las otras medicinas como medicinas que pudieran ayudar al ser humano de igual manera o mejor que la medicina convencional que se está tratando, pues partieron de darles menor prioridad y centrarse en lo que pues a ellos les convenía, ¿no? Que explotando pues demasiado este tipo de medicamentos, cuestiones químicas y cuestiones también naturales, ¿no? Porque a partir también de todas estas fábricas, cuánta contaminación no ha surgido, hacen que las personas se vuelvan dependientes de su medicamento, de su tratamiento, de todo lo que a lo mejor el doctor les recete. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esas personas se enfoca en que solo este medicamento, todas estas medicinas son las únicas que pudieran salvar su vida. Y lamentablemente no es culpa de este sector de la población, sino que no tenemos, o a lo mejor en México no se imparte esta cultura en pues los niveles académicos de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y pues pienso que solamente a nivel universidad es cuando a lo mejor estos conocimientos son los puedes encontrar con mayor facilidad que en las otras áreas académicas. Y pues pienso también que esto influye demasiado en el sistema estructural educativo, porque desde un nivel primario o un nivel de kinder no se le enseña a los niños de acuerdo a su forma de pensar y de su edad, pues estrategias para el cuidado y la buena alimentación, ¿no? Tanto de lo ambiental y también de lo que se nutren, porque pues
Y si se han tocado temas, a lo mejor no se tocan como con la profundidad o con la seriedad que debería de dárseles. Y bueno, solamente esto es lo que puedo concluir con lo que hemos, bueno, he estado escuchando de tu parte. Bueno, gracias, Eric. Pues a ver si ahorita al ratito nos dices qué sientes de verdad, ¿no? ¿Qué en tu corazón sientes? No tanto qué piensas, sino qué sientes, qué te permitirse, no poner, digamos, tanto los conceptos por entre medio, sino conectarse con lo que hablaba al principio, de poder ver, de permitirse sentir, pensar, corazonear eso y qué me dice mi corazón, ¿no? ¿Qué siento? Pero bueno, precisamente lo que hablábamos hace rato es que qué hemos olvidado, qué esencial en el título, ¿verdad? Poníamos, Eric, que era la pandemia y la crisis civilizatoria, el colapso civilizatorio planetario, ¿no? Lo que no, cuáles podrían ser las consecuencias de olvidar o lo que sucede cuando olvidamos lo esencial, ¿no? Entonces, eh, de todo lo que anteriormente estábamos planteándonos, decíamos, bueno, ok, esta forma y toda esta manera que hemos desarrollado de vivir y de responder eh, ante los eventos de la salud, de la vida, etcétera, pues ok, está bien, pero ¿es suficiente o no sería también inteligente tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? Entonces, las preguntas, por ejemplo, es realmente algo que ahorita, pues eso es esa es la respuesta que traemos adentro, tan adentro como que yo traigo ahorita una camisa, verde, bueno, soy medio daltónico, espero que sea verde, como que traigo esta camisa verde aquí, ¿no? Y es que asumimos, y así se dice, se actúa y se dice y se pone como reglas y todo, que la enfermedad, la infección, la infección, la enfermedad y la muerte que podemos tener por lo que estamos padeciendo en estos últimos 2 años, depende de la presencia de un microorganismo que se llama así y que ese es el asunto fundamental. Y desafortunadamente, porque además han surgido tantas, perdón que lo diga, tonterías, personas que no personas, porque un señor de la esquina que tiene una sabiduría y tal, tiene una sabiduría que puede ser tan o más válida como lo que yo con todos mis grados puedo tener. Pero la realidad, y miren que lo he seguido, no tantísimo, pero he visto a unas cuantas cientos de personas, youtubers y pseudomédicos y médicos y X y conspiranoicos, por esa invasión que hay, entonces ha habido una reacción de los medios de comunicación oficiales o las grandes cadenas comerciales, por cierto, que también reciben dinero de las farmacéuticas y pero que no quiere decir que sea una gran conspiración mundial ni nada. Aunque tampoco hay que chuparse el dedo y darse cuenta que las mismas compañías que producen los transgénicos y que producen los agroquímicos que están devastando, y a eso es a lo que vamos, a lo que quiero ir, que están devastando y que están contaminando los ríos y los lagos y que están, etcétera, son las mismas que producen y que producen el conocimiento y las estrategias y venden los productos de los que se nutre eso. O sea, no darse cuenta de eso también es chuparse el dedo. Entonces, en ese sentido, esa reacción de obviamente rechazar, oír tantas cosas sin sentido de personas que la verdad muchas personas hasta pierden la cordura porque llevan meses no aterrorizados por el miedo a morirse, sino también a lo mejor, pero el punto es como pensando que hay un gran mente manévola que está moviendo ¿no?
los engranes, ¿no? Las palancas para decidir qué va a suceder. No, ya expliqué que es un sistema ya expliqué, ¿no? Cómo científica y socialmente engrasó, se armó y se engrasó y está funcionando y está siendo el que está guiando, lo cual no tiene nada de malo per se, ¿verdad? Pero si estás en medio, en una nave planetaria, como es la que estamos, en una nave espacial, en medio del espacio, y la nave está perdiendo energía y y te vas a quedar a la mitad del espacio, pues no creo que sea muy inteligente nada más seguir una sola opción, ¿verdad? Una persona, una cultura inteligente explora y toma en cuenta distintas opciones para poder, pues, a salvar la nave, ¿no? Salvar el viaje. La vida no está comprada y no depende de lo que opina un gran científico o la versión oficial. Depende de cómo todos podamos construir. Y bueno, uno de los aspectos importantísimos de todo eso, que lo he dicho muchas veces, es ¿qué tal? Y eso, cada vez que yo diga ahorita en lo del próximo, ¿qué tal? Les juro y les voy a poner al final una liga en la cual hay decenas y decenas y decenas de artículos y revisiones científicas en las cuales está basado esto, que es cosas que voy a decir, y que es que lo que realmente está debajo de que las personas se enfermen, ¿sí? Es la presencia de una inflamación crónica. Que esa inflamación crónica que es cómo están funcionando las células en mi sangre, cómo está el tejido. Se han dado un golpe así durísimo y sale un chipote o una cortada y se inflama y tal. Eso ahí se infecta, se inflama. Eso es una inflamación. Imagínense una inflamación así distribuida en nuestro cuerpo a lo largo de años, crónicamente, y que hace que precisamente el tejido, cuando tú estás inflamado, cuando te das el chipote y si te inflama, si te tocan, te duele horrible, ¿verdad? Te quitas. Imaginémonos el efecto de estar teniendo un sistema inmunológico, unos pulmones en esta inflamación durante décadas. Ahora, no hemos querido reconocer porque no se pone la atención en eso, y eso tiene que ver todo lo que yo dije anteriormente, en las investigaciones que no ven en nada más que en esta dirección. Repito, no tiene nada de malo esta dirección. El problema es que es que se ha invisibilizado y se ha atacado a los científicos o a las enfermeras o a los médicos o hasta a los pacientes que están viendo porque no hay ninguna teoría que pueda ver todo. Y si esa teoría además es todo un aparato mundial y tal, y que opera, y que desde la Organización Mundial de Salud deciden cuáles van a ser las políticas, y que la política es que todo el mundo lleve esto, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no se toma en cuenta las fuertes evidencias de que hay cosas que no corresponden con el modelo, y tú dices, bueno, pero a mí qué me importa eso. Bueno, sí te debe de importar, y voy a poner un ejemplo. Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel son los 3 países del mundo que más porcentaje de vacunación han tenido. Tienen el 99.99999, porque ahí no se andan con jueguitos. Al que no se la pone, lo meten a la cárcel o no existe. Entonces, no solamente la primera, sino la segunda, la tercera, y ahorita están en la cuarta. Y en muchos casos se han presentado crisis, ¿verdad? De saturación de los hospitales, pues de que el virus, o sea, sigue apareciendo el virus, siguen apareciendo las variantes, sigue habiendo un problema que no se corresponde nada más con esa visión, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo, hay países de África que por X o Y motivo el presidente decidió que no creía esa visión de lo de la pandemia que estaba ocurriendo. No hubo ningún tipo de control, no hubo ningún tipo de medidas tales, y pues no murió el 30 o 40% de la población. Decir, no pasó nada, no estoy diciendo que no pasó nada, nada más lo que estoy diciendo,
Y eso es lo que un científico de verdad tiene que ser capaz de cuestionar todo lo que se le presente. Bueno, entonces, a esto, ¿a qué quiero llegar? Tenemos muchos casos, evidencias de que, y eso también se ha dicho, por cierto, ahí colateralmente lo habrán escuchado, que es que la mayor parte de las personas que han muerto porque tienen comorbilidades, tienen enfermedades, entran al hospital o se infectan, ¿verdad?, del microorganismo, ¿sí? Y tenían otras enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, 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 y tomaban muchos fármacos. Por ejemplo, dieron el dato hace no mucho, hace unos días, que más del 85% de los adultos mayores en España que murieron estaban tomando por los 4 o 5 principales enfermedades que padecen las personas más de 65 años, fármacos que provocan inflamación de las vías respiratorias y que se sabe que tienen como efectos colaterales, ¿verdad? Bronquitis, neumonía aguda, etcétera. Entonces, no podemos nada más quedarnos con una sola visión. Entonces, lo bueno de esto, y eso es por lo cual la segunda parte del título de nuestra conversación, es qué podemos hacer. Cada quien que siga las medidas que quiere, pero primero no podemos seguir ignorando que estamos construyendo y reproduciendo un mundo que cada vez más nos agrede, nos inflama, no, como lo poníamos creo que en la vez pasada, las ponía Abraham, ¿no? En la pasada o en la antepasada, ¿no? En el sentido de un río, un caño lleno de basura, de plásticos, de petróleo, de cloro y de todo, no puede albergar la vida. Y entonces no podemos quedarnos con la visión que ignora que tanto para no enfermarse como para que la vacuna, como expliqué hace rato, funcione, nuestro sangre no puede ser un caño. Y lo que no sabemos, lo que no hemos querido ver porque hemos confiado en las autoridades, porque estamos muy ocupados haciendo miles de cosas cada día, es poder ver lo que cualquier campesino o persona mayor de hace 200 o 300 años era una cosa en la cual vivía constantemente, ¿verdad? Y que era el no estar con un caño, con una sangre, o sea, tomando miles y miles de sustancias tóxicas diariamente. Y a eso es a lo que quería aterrizar, que muchas cosas que escuchamos quienes tenemos 30, 40, 50, 60, 70 años, que las escuchábamos y que era, toca la tierra, no te alejes de la tierra, ¿verdad? Las vitaminas, sin las vitaminas, voy a pararme ahí para ponerles un ejemplo. Decimos, sí, yo tomo, ¿para qué necesito vitaminas? Tomo polivitamínico. Pues no, desde hace ya muchísimos años se sabe que las cuestiones no, ¿por qué? Porque que las sustancias químicas puras así nomás no cumplen, no se absorben, no se fijan, pero no tienen, inclusive ni siquiera nada más lo agota hablarlo como bioquímico. Yo soy bioquímico, porque los médicos y los bioquímicos solamente sabemos pensar de que está la vitamina y que hace el efecto, pero no sabemos pensar, por ejemplo, en los seres vivientes y en las células como campos electromagnéticos y como muchas otras cualidades que no están en los libros de textos y que no se consideran cuando se construye la idea de cómo funciona y que también tienen importancia. Entonces, cuando hablábamos de vitaminas, hablamos de las vitaminas que vienen con un paquete de otras cientos de moléculas y que vienen en biocampos y que vienen en estar fresco, etcétera. Y entonces les puedo decir que vamos, dice, sí, yo voy a tal supermercado y compro. Digo, sí, pero esas naranjas vienen de un plantío que está probablemente en Estados Unidos o en Chile o en Chihuahua, donde hay cientos de miles de árboles y le ponen químicos y y ni es de temporada porque le dan hormonas al árbol para que las produzca. Y dices, puta, pues qué difícil nos las ponemos. Pues sí, a eso me refiero, que por eso el título es lo que olvidamos y que no hay manera de sustituir.
Y entonces lo que nosotros estamos planteando es que se abre una oportunidad, como al principio que decía que con mis hijos platicábamos de lo que pasa cuando de pronto durante meses las calles de las grandes urbes de millones llenas de tecnología fueron cedidas y de pronto aparecieron otras cosas, ¿verdad? Y muchas personas, lo que también estaban comentando mis hijos, de que muchas personas en Estados Unidos y en Europa ya no quieren regresar a trabajar, aunque ya tienen ahí el trabajo, porque se dieron cuenta en esos meses que realmente habían estado reproduciendo un trabajo que no les producía satisfacción y prefieren bajar 5 o 10 veces su nivel de vida o quedarse con el seguro de desempleo o buscar otras maneras a regresar a esos trabajos. Entonces, que están apareciendo oportunidades que hace 10 años o hace 20 o hace 30 no les hicimos casos y nos preferimos construir nuestras maneras de vivir. Por ejemplo, que el Wi-Fi causa devastadores efectos sobre el sistema inmunológico y que tenemos a veces el Wi-Fi al lado de la cama, prendida a las 24 horas, ¿verdad? Pero toda esa información, nunca los de la compañía telefónica que vienen a instalarlo, jamás nos dicen eso ni nos preocupamos por averiguarlo. Entonces, que cosas tan sencillas como ir al mar, como tomar baños de sol, al menos 2 o 3 veces por semana, y aunque haya resolana, aunque haya en norte y no salga el sol, sí sale el sol y está ahí, y si me pongo al lado de la ventana, estoy recibiendo una enorme cantidad. Fíjense los efectos de haber ignorado y prohibido esos conocimientos en las facultades de medicina hace 100 años, que esas cosas elementales no están en la currícula de la medicina, ¿verdad? Que tocar las plantas, que caminar descalzo, que bañarse con agua fría, ¿verdad? Al menos a la mitad, al final, que tomar vitaminas, o sea, comer frutas, eso nos lo dijeron un abuelito de la tradición mexicana, de la medicina mexicana, hace como 20 años nos dijeron, la medicina tradicional mexicana sabe que las frutas que no son de temporada, que no se están produciendo fresco en un huerto, ¿sí? No producen las vitaminas ni la calidad de las vitaminas que nos permiten y de la vida para que nos permita estar sano. Entonces, que esas cosas sutiles, que no cuestan dinero, que son elementales y que están en la base para precisamente desinflamarnos, pues eh, no las podemos olvidar. Y que ¿por qué? Por lo que expliqué, porque están acompañando la esencia y finalmente diría que muchas otras cosas como son abrazarse, salir a bailar, relajarse, como decía, ir a la playa, ir a un río, a un lago, ¿verdad? Cosas importantes de la risa, ¿verdad? Del no estar todo el tiempo en el estrés o en conectados, etcétera, que son cosas tan elementales y además, y ese es con eso quisiera terminar, que es que todo esto que decimos en la unidad de salud integrativa, que el veneno en los ríos, en los microplásticos por todas partes, un mundo construido de estas formas, está llenando inexorablemente de veneno todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestra ropa, el vaso de agua que tomamos, etcétera, y que de alguna manera tenemos que parar y de que como humanidad tenemos que recapacitar y que tenemos que construir nuestra salud desde desde reconstruir el espacio para que los campesinos produzcan la economía local, que el 80-90% de lo que yo produzca, de lo que yo consuma, sea producido en mi región de una manera sana, natural, que no implique estar envenenando la tierra, el agua, etcétera. Ese para mí es el mensaje y que además eso se refleja dentro interiormente porque permite construir un sistema inmunológico y permite construir una vida sustentable. Creo, Eric, que ese es el gran mensaje, es esa dimensión planetaria que no hemos querido ver porque hemos estado muy mareados con otras cosas y que esta pandemia nos está poniendo enfrente como una oportunidad
ante el colapso civilizatorio que estamos viviendo. ¿Cómo ves, Eric? Claro, Enrique, pues antes de comentar mi pensar, quisiera leer un comentario de una participación a través de Facebook de Arisa Burto. Dice, buenas noches. Desafortunadamente los actores sociales han normalizado el uso de la medicina alópata. Por desgracia, se ha olvidado mucho de la medicina ancestral o naturopática. El trabajo o reto es que la gente redescubra sus orígenes como parte de un sistema natural curativo. Laura Siu nos comenta, yo me siento muy acompañada ahora que escucho, vivo, veo, respiro con otros seres, quienes, al igual que yo, honramos a nuestra respiración, nuestra salud que se expande, depura, regenera con estos diálogos. Y bueno, muchas gracias por sus comentarios. Y coincido también con las participaciones. Pienso que un buen estilo de vida, un buen vivir, una buena convivencia, una buena alimentación. Me quedo también con esto del emprendimiento que se ha logrado, pues gracias a la epidemia, ¿no? Muchas personas por su propia cuenta emprendieron y pues no solamente de trabajo, eh, se dieron cuenta como de otras alternativas que nos ofrecen pues a lo mejor económicamente más barato las piezas de verdura de un mercado, de un mercadito, que de un centro comercial. También vi por ahí en redes sociales una imagen que se compartía diciendo 250 pesos de despensa en un supermercado y a comparación de un mercadito que nos podemos encontrar, ¿no? En la ciudad. Y pues es mucha la diferencia. Este, y bueno, eso sería como mi pensar del día de hoy. Bueno, pues siendo las 9 de la noche y viendo por ahí que mi gran amigo del alma, Antonio Gómez Yepes, está por ahí, me gustaría cerrar diciendo que cuando quiero afinar mi manera de ver el mundo, cuando quiero poder estar más conectado con la realidad, pues me puedo dar cuenta de que esto finalmente tiene que ver con quién estoy siendo yo, cuál es qué relación está habiendo entre lo que yo estoy viendo, lo que estoy hablando, lo que estoy tocando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy oliendo, las vibraciones, la presencia, ¿verdad? Porque lo que nos está mostrando esta pandemia es que necesitamos cada uno como ser humano poder percatarnos que necesitamos observar, necesitamos ser capaces de tener un pensamiento crítico, necesitamos poder ver y construir de una manera autónoma lo que funciona para nosotros. Y además, como diría Iván Illich, que lo tenemos allá atrás, pues necesitamos del autocuidado, necesitamos de la autonomía, necesitamos percatarnos que la vida, no nada más la salud de mi hígado, de mi sistema inmunológico, de mis pulmones, que la vida en mi cuadra, en mi barrio, en mi ciudad, en mi planeta, ¿verdad? Depende de todas y todos, y que esto que implica que cada botella de agua tiene 600,000 partículas de microplástico y que el microplástico se fija en mi cuerpo y inflama y probablemente está en la raíz de la próxima enfermedad grave que vayamos a tener o de esta misma y de cómo vamos a responder a la vacuna siguiente o a la siguiente infección y cómo vamos a poder tener una salud plena, vigorosa, que pueda contender, ¿verdad? Con todo eso, pues, y al mismo tiempo que podemos ir creando mundos posibles, otros mundos
que realmente podamos legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿sí? Porque los tenemos ahí enfrente y volteando a ver, inclusive tú, Eric, que tienes 20 y pico de años, volteando a ver hace 10 años, tú que eres joven, hace 15 años te puedes percatar claramente, ¿verdad?, de los enormes cambios que han habido, ¿verdad? Y de las limitaciones que estamos viviendo y de las consecuencias. Entonces, cómo a través del cuidado de mi cuerpo territorio, de conectarme con lo que como, con las impresiones de las que me nutro, del aire fresco, de los rayos de sol, etcétera, pues vamos a poder construir y cómo tenemos que luchar en cada barrio y en nuestras regiones, en nuestra ciudad, porque haya alimentos, como dice Gustavo Esteva, que no nos levantemos cada mañana sabiendo que nos vamos a llevar a la boca un alimento que es un veneno, un alimento que nos está inflamando, un alimento que va a debilitar tremendamente nuestro organismo para que no sea capaz de responder a una infección que se disperse por todo el mundo o que inclusive un cáncer o una enfermedad degenerativa va a ocurrir porque hemos maltratado y descuidado tanto y ese cuidado solamente puede venir desde la conciencia y desde la capacidad de reflexionar críticamente. Así es que bueno, este es un poco lo que queríamos hablar en este programa de tomar conciencia de la crisis planetaria, de la crisis civilizatoria, del colapso civilizatorio que estamos viviendo y que podamos desarrollar nuestra capacidad de preguntarnos profundamente y de una manera seria, rigurosa, patrones que están más allá de lo aparentemente evidente y a corto plazo, sino poder ver una totalidad para poder sacar nuestras conclusiones y poder transformar la realidad para adaptarnos y que sea una vida que valga la pena vivirse. Creo que esta es la dimensión que nos llena de corazón, que nos expande hacia otras formas de sentir, de pensar, de mirarnos con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestro amigo y de no dejarlo todo ahí nada más al WhatsApp o al tal, sino hacer familia, hacer comunidad, preocuparnos por lo que está pasando y crear emprendimientos y crear procesos que lleven a construir otras formas de vida que sean sustentables. Así es que bueno, pues muchas gracias, esperemos que haya sido de utilidad. Si consideran que es valioso, compártanlo con sus amistades, familiares y nos vemos por acá el próximo martes de 8 a 9 de la noche con otro tema pues importante para el florecimiento de la vida y la sustentabilidad humana en nuestro cuerpo y en nuestra comunidad y en nuestro planeta. Hasta luego, Eric, que estés muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Enrique, que te vaya bien. Hasta luego, comunidad. Gracias.